Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Este día miércoles 2 de febrero queremos darle la más cordial bienvenida y por supuesto también invitarlos a estar muy pero muy atentos a toda la actividad que vamos a tener este día con relación a nuestra selección nacional. A través de 107 Fuego pues estaremos como siempre con un escenario deportivo de nuestros periodistas, nuestros locutores, nuestros analistas que estarán prestos a llevarles a ustedes una antesala y por supuesto el desarrollo y la narración del partido que va a tener nuestra selección nacional esta noche, precisamente contra Canadá. Así es que esperamos que sea un resultado positivo y que pues logremos mantener albergadas todavía esas esperanzas de irnos al Mundial. Así es que bienvenidos como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por darnos ese voto de confianza. Vamos de inmediato a darle paso a los temas que vamos a tratar este día y vamos a entender y comprender mejor todo este dilema que ha generado y ha despertado a la recomendación del Fondo Monetario Internacional con relación al tema del Bitcoin. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva. Gracias por acompañarnos, Carlito, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por tu invitación. Siempre es un gusto estar en este foro. Y un saludo al buen amigo Ricardo Castaneda y ojalá la selecta repita ahora. Sí, ¿verdad? Desempeño de la vez pasada contra Honduras. Haga un buen desempeño, ¿verdad? Que creo que sí lo tuvo. Ricardo Castaneda, economista senior también de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, saludarte y agradecerte la disponibilidad que tienes de poder conversar con este servidor y el país a través de este programa con relación a los temas que planteo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Como siempre, un gusto estar contigo. Un saludo a los televidentes y, por supuesto, un placer compartir con Carlos este espacio. Bueno, sin duda alguna, la primera etapa por la cual quisiera comprender mejor desde la perspectiva de ustedes es realmente en qué consiste este capítulo o este artículo cuarto, ¿verdad?, de las facultades constitutivas que tiene el Fondo Monetario Internacional, y que de acuerdo a ese mismo capítulo los países signatarios están comprometidos a ser evaluados precisamente por el Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad la figura del Bitcoin ha salido a relucir y es precisamente el punto medular de la discusión si es que realmente recomienda eliminar o en este caso limitar el uso tal y como lo establece y lo hemos de manera visto textualmente, así como también sostener que el Bitcoin no debe de usarse como moneda de curso legal. A ver, pero para comprender un poquito mejor, introducirnos y esto, y tenemos la palabra a ambos para comprender mejor esta situación. Vaya, el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario se creó en el marco de los llamados acuerdos de Bretton Woods hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en el artículo cuarto establece que los países miembros del Fondo Monetario se comprometen a que el fondo revise anualmente cuál es el estado de salud, digamos, macrofiscal. Y entonces, normalmente esta revisión se hace sobre una base anual y el Fondo Monetario envía misiones técnicas a los países para hacer esta evaluación. Y esto es lo que normalmente cuaja anualmente en lo que se llama el informe del artículo cuarto, que en el caso de El Salvador, ahora por temas de pandemia, no se presentó el año pasado, o sea, ha habido un retraso y prácticamente ya casi es trianual. Entonces, el lunes pasado, me parece, la misión del Fondo Monetario para El Salvador ya hizo la presentación de este informe al directorio del Fondo Monetario. Y el directorio hizo su evaluación de la presentación y salió el comunicado famoso el martes pasado, donde el directorio hace su planteamiento sobre El Salvador y bueno, lo que ya sabemos. Y el viernes de la semana pasada ya salió publicado el informe como tal. Esa es digamos, como el marco de esta discusión. A ver, Ricardo.
Sí, tal como lo señala Carlos, lo que se ha presentado de parte del Fondo Monetario, digamos que es una cuestión rutinaria, si la queremos ver así, ¿no? Que se presenta en los distintos países. Ahora, obviamente sí tomaba mucha relevancia para el caso de El Salvador, sobre todo porque desde las autoridades del Ministerio de Hacienda y del propio gobierno salvadoreño, el año pasado se indicó en distintas ocasiones que El Salvador estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, un poco este documento tendría que sentar las bases de un eventual acuerdo para saber cuáles iban a ser los requisitos que pudiera solicitar el Fondo Monetario Internacional para lograrlo. En términos generales, este informe lo que hace es precisamente mostrar una radiografía. Si la podemos resumir, el fondo plantea de que en el caso de El Salvador, la pandemia se ha manejado bien tomando las estadísticas oficiales en cuanto al número de casos activos, así como también el tema de la tasa de fallecimientos. Sobre este aspecto sí es importante señalar que el fondo no habla sobre los casos de subregistros que han quedado demostrados. Por ejemplo, The Economist ha hecho distintas estimaciones donde muestra que en el caso de El Salvador ha sido uno de los países que ha tenido más casos de subregistros, e incluso la propia prensa nacional ha mostrado como algunos de los casos, cuando se tienen prueba únicamente de antígenos, no se estaban contabilizando como esto. En cualquier caso, si dejamos estos aspectos de lado, pues digamos que el Fondo Monetario Internacional destaca como un aspecto positivo el manejo de la pandemia. También señalan que fue importante que en el caso de El Salvador se establecieran los dos paquetes de un aumento de gasto público, uno relacionado con el fideicomiso, particularmente ahí estamos hablando del decreto 640, en el cual se asignaron alrededor de $1.000 millones, de los cuales $600 millones era para el fideicomiso, donde se incluían temas de subsidios para las empresas, pero también préstamos, incluyendo al sector informal. Y luego el decreto 608, donde se establece el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica de $2.000 millones. El Fondo Monetario Internacional dice que, por ejemplo, los programas de transferencias que se dieron, así como el hecho de que se haya incentivado más el gasto público, pues pudo haber tenido algún efecto positivo. Sin embargo, advierten que al provenir estos recursos de la deuda, y además si se continúa la tendencia que tiene el país, pues prácticamente la deuda de El Salvador será insostenible. Y además agregan el aspecto del tema del Bitcoin. Algo quizás, Ernesto, que también me gustaría señalar es que usualmente por las características del Fondo Monetario Internacional casi siempre deja de lado los aspectos políticos como tal, ¿no? Y su relación que tiene con la economía. Sin embargo, en el informe se presenta, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido el ENVI, que es el principal indicador del perfil de riesgo de El Salvador, y esta vez sí muestra cómo aquellos aspectos relacionados con la destitución de los magistrados y el fiscal de la República tuvieron un efecto negativo en el ENVI, ¿no? Y entonces creo que es una forma muy sutil, si tú quieres, de parte del Fondo Monetario por sus propias características, pero indicar, a ver, los problemas económicos y financieros que tiene el país también están enlazados con los problemas políticos que hay. Veamos un poco, quiero terminar de descifrar este detalle que publica el informe con relación a este artículo 4. Especialmente dice el fondo, urgen, publicado como urgent, que puede ser traducido del inglés como una insta, exhorta o pide a las autoridades que limiten el alcance de la ley Bitcoin, eliminando el estado de moneda de curso legal de Bitcoin si utilizan la palabra, pero sí utilizan la palabra eliminar. Más abajo dice, en la página 6, vuelve a repetir, los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera son bienvenidos, pero el uso de Bitcoin conlleva riesgos significativos, por lo cual no debe de usarse como una moneda, dice, de curso legal u oficial. Esos son los elementos que destaca bien el informe. Sí, el fondo es muy claro en eso, o sea, ahí no hay
ambigüedades. Sí, pero no está diciendo, entiendo, y eso me lo decía el ministro, no está diciendo que se elimine el Bitcoin, sino que como moneda de curso legal. Sí, desde luego. Ahora, a mí lo que me llama la atención y me preocupa es la reacción del gobierno a ese comunicado. Ok. Bueno, ¿en qué sentido, Carlos? Me imagino tuviste el meme que sacó el primero el presidente diciendo como, digamos, traduciéndolo en buen salvadoreño, como que le importaba un comino lo que dijera el Fondo Monetario. Ahora, ese comunicado no fue un comunicado, digamos, de la misión técnica, o sea, el grupo de técnicos más o menos junior, fue un comunicado del directorio del Fondo Monetario. Sí. O sea, es la posición oficial de los gobiernos de los 184 países que están en el directorio. Esa es la posición. O sea, es algo equivalente a un pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU. Entonces, vos no podés responder a un pronunciamiento, a un comunicado del directorio del Fondo Monetario con memes burlones. Entonces, ahí está China. A ver, China tiene digamos, el Fondo Monetario tiene el director general y como directores adjuntos. Uno de los directores es chino. China es el tercer accionista del Fondo Monetario, después de Estados Unidos y de Japón, muy cerca de Japón. Entonces vos le lanzás un meme al directorio, ahí te llevas de encuentro a China, bueno, a todos, ¿verdad? Pero a China, que es tu nuevo aliado, te llevas de encuentro a Turquía, te llevas de encuentro a los gobiernos de 184 países. O sea, que son los signatarios. No poder responder así cuando estás negociando un acuerdo de 1.300 millones. O sea, y todo eso se sabe en el fondo, ¿verdad? Todo esto lo saben en el fondo y no todos tienen el sentido del humor como parecía, es un meme. No, hay gente que se molesta. Me queda claro eso. Veamos, el ministro Zelaya me decía, Ernesto, dicen el FMI urge a El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es falso. ¿Es falso? Es falso, dice. Piden evaluarlo, que son las partes más, digamos, claras y significativas que me dejaba. A ver, tomando como punto de referencia la compra o uno de los principales, digamos, elementos que plantea el informe y que toda la vida desde que se habló del Bitcoin se dijo era el tema de la volatilidad. De hecho, en su momento llegó a estar, creo que en noviembre estaba como a $60,000, ¿sí? Llegó a casi 69,000. 69,000. Ahora lo tenemos, creo que por... Ahorita anda en 37,000. 37, creo que está. Vamos a verlo. ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de saber que nosotros hemos comprado, tenemos Bitcoin como país? A ver, Ricardo. Es que mira, el problema, digamos, de toda esta situación es que lo que está en medio son recursos públicos. Porque si fuera una decisión de una persona, ¿no?, que dijera, bueno, yo voy a invertir en Bitcoin, la volatilidad solo le va a interesar o le debería de preocupar a esa persona. Pero en este caso, independientemente los salvadoreños o salvadoreñas usen o no el Bitcoin, eso tiene una afectación directa. Debemos de recordar que del presupuesto público se han asignado $225.3 millones para la implementación de la ley Bitcoin. Es una gran cantidad de recursos en el contexto en el cual la situación financiera es sumamente complicada. Adicionalmente, y esto hay que decirlo, que incluso en el comunicado ya varios directores del Fondo Monetario Internacional decían que mostraban su preocupación sobre el hecho de que El Salvador pueda emitir deuda respaldada con Bitcoin. Realmente todos estos aspectos lo que pueden provocar en el caso del país son complicaciones serias en el exceso de financiamiento, ¿no? Una de las cosas que sucedió en el año 2021 es que el perfil de riesgo de El Salvador se disparó sustancialmente. Ya habíamos hablado del tema de destitución de los magistrados, pero obviamente el otro factor fue la propia adopción de la ley Bitcoin. ¿Qué podría hacer que ese perfil de riesgo se redujera? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso te garantiza no solo los $1.300 millones, sino que también se abran las puertas con organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo para préstamos de apoyo presupuestario, que son los que El Salvador necesita. Si tú no logras esas fuentes de financiamiento, obviamente El Salvador enfrentaría un escenario sumamente peligroso. Conforme vayan pasando los días en este 2022 y El Salvador no vaya consiguiendo otras fuentes de financiamiento, los riesgos de caer en impago se van incrementando. Debemos de recordar que El Salvador tiene que pagar, por ejemplo, este año más de $2,000 millones solo entre letes y cetes.
y adicionalmente en enero del 2023 hay un vencimiento de $800 millones en eurobonos. Si tú no vas a lograr los recursos con el Fondo Monetario Internacional, porque ya Carlos ha dicho la reacción propia que ha tenido el gobierno, si por el otro lado en el mercado interno, es decir, los bancos privados no van a tener la capacidad de prestarte esa cantidad de recursos, la pregunta es cómo El Salvador va a conseguir ese financiamiento. Desde el gobierno lo que han mostrado como alternativa son esta deuda respaldada en Bitcoin, pero resulta que esta situación, lejos de, por ejemplo, los inversionistas tomarlo como, qué bueno que entonces El Salvador va a tener esta opción, lo que hacen es preocuparse aún más. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ningún país del mundo ha hecho esta situación y la verdad es muy complicado que El Salvador a través de su mecanismo consiga todo el dinero que necesita, porque estamos hablando de una gran cantidad de recursos que el país Estamos hablando, el proyecto gubernamental contempla la emisión de $1.000 millones. ¿Sí? Bueno, con el Fondo Monetario Internacional se estaban negociando $1.300 millones. Sí. Y la primera emisión sobre el bono que ha dicho el gobierno... me refería sobre el bono Bitcoin. Sí, $1.000 millones es lo que ha dicho el gobierno que emitiría. Y ojo que la primera vez que el gobierno señaló que esos $1.000 millones iban a servir para comprar más Bitcoin y para la infraestructura de poder minar. Pero posteriormente las autoridades de Hacienda dijeron que no descartaban que ese dinero lo utilizaran para pagar los vencimientos que se tienen. En resumen, Ernesto, este tipo de acciones desde los mercados internacionales lo que lo están viendo es como medidas desesperadas del gobierno. ¿Por qué razón? Por el tema, como decía Carlos, uno de los principales objetivos es lograr establecer y conocer el estado de la salud macrofiscal de un país, ¿no? ¿Cómo está entonces, digamos, ese estado de salud que tenemos hoy en día, Carlos? Bueno, ya lo decía Ricardo, ¿verdad? El fondo reconoce la buena gestión de la pandemia, reconoce el repunte del 10% del año pasado, pero ya este año ya bajamos. La política de inclusión financiera también la destaca, leí el artículo, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el repunte del 10% señala dos factores que no dependen, que no son mérito del gobierno. Uno, las remesas. Alcanzamos un récord de remesas el año pasado, casi 7.700 millones. Y dos, la demanda externa por nuestras exportaciones. Entonces, son dos factores que explican ese salto del 10%, que este año va a ser 3,5% y que en los próximos años va a ir convergiendo otra vez a 2%. O sea que claramente el informe del fondo te reconoce, sí, una recuperación vigorosa, pero que ya se está debilitando y se va a debilitar. O sea, no es el salto a una fase más alta de crecimiento, sino es el típico efecto rebote. Y luego viene todo el análisis muy pormenorizado de los riesgos fiscales, propiamente del deterioro de las finanzas públicas, y acentuados por el tema de la ley Bitcoin, que efectivamente el fondo no tiene ningún problema con que el Bitcoin fuera de una inversión voluntaria, como en la mayoría de los 184 países que son prácticamente es lo que les está recomendando. Exacto. ¿verdad? Entonces, eliminen el carácter de moneda de curso legal, y ya estuvo. O sea, ni siquiera dicen eliminen la ley Bitcoin, simplemente hagan una reforma. Y ya estamos bien. Bueno, ese es un elemento claro que les quería plantear, que quería conocerlo desde la perspectiva de ustedes, porque va un poco en consonancia bajo la irradia de discusión que esto ha tenido como tal. A ver, veamos un poquito este tema que es una pregunta que sin duda alguna por el tema de la volatilidad que tiene esta moneda, pero si nosotros tenemos compra de Bitcoin y sabemos que lo tuvimos en cierto valor de compra, en comparado como lo tenemos ahora, creo que ahí teníamos la estadística, productor, regálemela, sobre la fluctuación, creo que está 38,000, está hoy, amaneció este día, ahí está, precisamente, lo tenemos a 38,628, ¿sí? Así está el Bitcoin. Obviamente hemos ganado o hemos perdido. Entiendo que si es así, hemos perdido. Mira, aquí depende de qué momento te subiste a la rueda. Sí, por eso. O sea, ¿de qué momento te subiste a la Chicago, verdad? Si estás arriba, abajo o en medio. Si compraste en 69,000, mientras no llegue a 69,000, estás perdiendo.
Si compraste en 33,000, ya estás ganando 5,000. Okay. Yo creo que el Bitcoin va a seguir, yo pienso, ¿verdad? El Bitcoin va a seguir recuperándose. Estuve en una muy buena racha y esto es clave para el éxito de los bonos Volcán. Si el Bitcoin en este momento estuviera en la racha que tuvo antes de su última caída, las perspectivas de los bonos Volcán creo que serían mucho mejores. Ahora, si el Bitcoin ahorita que se está recuperando vuelve a caer, eso sería bastante, digamos, catastrófico para la emisión de los... Entonces esto es una apuesta, es como ir al casino. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero del precio del Bitcoin depende en gran medida el éxito de esa colocación. Y si el gobierno tiene éxito en la colocación, obviamente eso abre las puertas para futuras colocaciones. Vamos a ver, ahorita todavía estamos a la expectativa. Entiendo que el ministro ha dicho que en la primera quincena de marzo se estaría pensando en hacer la emisión de los bonos Volcán o de los bonos tokenizados. Vamos a ver qué pasa de aquí a marzo. Ok, Ricardo, y esta es una pregunta obligada para ambos, ¿Por qué mientras economistas, conocedores del tema, expresan sus, digamos, sus temores, sus inquietudes, su escepticismo con relación al Bitcoin, por qué razón en la parte oficial, el Ejecutivo, de alguna manera se engalana y se acuerpa muchísimo con el respaldo que ciertos empresarios que promueven el tema Bitcoin en el mundo, no solo, muestran su satisfacción por la política asumida en el país con respecto a esta moneda, sino que también incluso visitan nuestra nación? Mira, yo creo que conforme han ido pasando los meses desde la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, me parece que el escenario más claro de por qué se adoptó esta decisión es un caso típico que ya se ha vivido en El Salvador y que es algo común en los distintos países de América Latina, que es usar el Estado para beneficio propio. Es decir, con esta ley, por supuesto que hay algunos que han ganado. Es decir, ya se utilizaron del Estado 225 millones de dólares. Quienes desarrollaron la aplicación de Chivo Wallet, a quienes le compraron todos los cajeros, todas estas personas han ganado mucho. Aquí la pregunta es si realmente esto le está beneficiando a la población. Es decir, si los ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos han tenido que pagar el alto costo de implementación, si realmente están viendo los beneficios. ¿Y cuándo vamos a ver esos beneficios? ¿Cuándo los vamos a ver, Ricardo? Perdón que te interrumpa. ¿Se van a ver en cuánto tiempo? Porque en algún tipo de sondeo que hemos hecho, ahí está claro que la población muy poco o casi nada está utilizando el tema del Bitcoin, ¿no? Mira, realmente es muy difícil saber incluso si van a haber beneficios para la población, porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, desde el gobierno han dicho que gracias al Bitcoin se ha podido empezar a construir un hospital para mascotas, ¿no? Sí. Porque dicen que esto es gracias a las ganancias, pero en realidad los números no cuadran. Primero, si tú tienes ganancias, significa que tú tienes que vender los Bitcoin que posees. Pero de acuerdo al gobierno, porque como no hay información más allá de lo que se establece en la cuenta del presidente, el gobierno no ha vendido. Entonces, si tú no vendes, ¿cómo es que vas a tener ganancia? Y segundo, si revisamos más o menos el precio en el cual se ha comprado el Bitcoin en El Salvador o los momentos que ha tuiteado el presidente, porque es la información que se tiene, pues en realidad el gobierno en estos momentos tendría pérdidas, y al menos que se cree una nueva forma en cuanto al tema financiero en El Salvador, que aún con pérdidas tú puedes tener ganancias, ¿verdad? Es decir, al final, Ernesto, creo que todo esto en el caso de El Salvador, la implementación del Bitcoin, ha estado muy llena de una gran dosis de opacidad y de improvisación. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para comprar Bitcoin? ¿Cuál es el análisis que se hace atrás para decir este es el momento más adecuado? ¿Es una decisión del presidente cuando él siente un impulso? Y es bien complicado porque, insisto, estamos hablando de recursos públicos, recursos que pudieron servir, por ejemplo, para compra de medicamentos, recursos que pudieron servir para que las personas tengan acceso a agua potable, que las escuelas sean mejores. Es decir, hay un costo de oportunidad muy alto
cuando no se utilizan de manera adecuada los recursos. Y para mí, ese es el costo más importante que la sociedad salvadoreña ya está pagando por esta decisión. Y a esto hay que sumarle que el acceso al financiamiento se está restringiendo. Y frente a esto, el gobierno sí que debería de someterlo. Es decir, ¿cuál es la necesidad de establecer el Bitcoin como moneda de curso legal? Si las personas que quisieran utilizar Bitcoin lo podían hacer antes de la ley y lo pudieran hacer sin que la ley estableciera la obligatoriedad. Simplemente creo yo que si se continúa con esto es, insisto, porque un pequeño grupo, posiblemente muy cercano al presidente, sea quienes se estén beneficiando de esto. Carlos. Bueno, yo creo que además de lo que señala Ricardo, hay aquí un elemento de que el presidente se ha constituido como el pequeño David, y a nivel global está luchando, representando los intereses de la nueva era de las criptomonedas contra los grandes bancos centrales, ¿verdad? Con las políticas monetarias inflacionarias. Pero está también trayendo el consentimiento de ciertos grandes empresarios que están directamente vinculados con el tema ¿no? Bueno, los llamados criptoevangelistas. Los criptoevangelistas. Cierto, que son muy ideológicos, ¿verdad? Sí, hay toda una filosofía Hemos libertaria. tenido la visita de varios de ellos, bueno, uno de ellos, empresarios. Samsung Mo, ha dicho que El Salvador va a ser, o ya se está constituyendo en el nuevo Singapur, etcétera. O sea, es una gente muy... trato la manera de equilibrar un poco el balance en el análisis que estamos haciendo, conocer también de parte del gobierno lo que sostiene como argumentaciones para decir voy por el camino correcto. Sí, ¿no? ahora, aquí aplicaría el dicho ese que en inglés, bueno, ya traducido dice, si tú quieres ser coherente, pon tu dinero donde pones tu boca. O sea, si estás hablando de algo, bueno, pon dinero ahí. Entonces, cuando salga esta primera emisión de los bonos Volcán, ahí vamos a ver si Jack Mallers, si Samsung Mo, si todos estos, digamos, criptoevangelistas ponen su dinero ahí. Si ellos ponen su dinero, bueno, está bien. Quiere decir que de verdad creen. Ahora, si no lo ponen, porque a final de cuentas estos criptoevangelistas no son hermanos de la caridad, ¿verdad? O sea, están ahí por el negocio. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto su solidaridad con un país atribulado fiscalmente llega al punto de decir, bueno, voy a poner mi dinero para apoyar esta causa. Entonces, ese interrogante todavía está abierto. Ok, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, 6:57. Regresamos un poco, también vamos a examinar el estado de la economía del país desde otra perspectiva. En las últimas horas vimos unas declaraciones del Ejecutivo mencionar la inversión fuerte que se va a llevar a cabo este año, 2022, con respecto a varios proyectos que tienen que ver precisamente con inversión en infraestructura, construcciones como el Hospital Rosales, que para este año se perfila alrededor de 36 millones de dólares. Se habla también de la capitalización del esfuerzo a través de la Oficina de Dirección de Obras Municipales con las alcaldías, pasos a desnivel, entre otros aspectos relevantes que vamos a aprovechar a hablarlos desde el punto de vista de cómo se proyecta el país en materia de generación de empleo. Lo decía particularmente en cuanto a la inversión de ese capital millonario. Son las 6:58. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre aprovechamos esta mañana para decirle a ustedes que en Farmavalue, tu Farmacia del Ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámenos al 2520-3500, o si lo prefiere también pida su medicina, su producto por tu app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya, puede ser en Google Play, iOS o también en App Gallery. Recuerde, el ahorro está en tus manos en Farmavalue, tu Farmacia del Ahorro. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Ricardo Castaneda y Carlos Acevedo esta mañana con nosotros en la primera parte del programa, haciendo un análisis sobre el estado de la salud fiscal en el país y sobre todo también tomando como punto de referencia
este informe emitido por el Fondo Monetario Internacional, en el cual el tema del Bitcoin sale a relucir como punto de partida en cuanto a digamos, inquietudes o preocupaciones que existen por parte de este organismo financiero, en la cual sostiene y recomienda al país examinar precisamente el tema del uso de esta moneda como curso legal. Urge limitar su uso, no debe de usarse como moneda de curso de moneda de curso legal, entre otros aspectos muy puntuales que sostiene. A ver, el día de ayer escuchaba declaraciones del presidente de la República decir que para este año 2022 se proyecta una alta inversión en infraestructura y otros aspectos que tienen que ver con construcción e inversión para muchos proyectos estratégicos del país. Mencionaba el caso del Hospital Rosales, hablaba de la biblioteca, que por cierto se hace en conjunto con la cooperación china, se habla también de proyectos que tienen que ver con la red vial, etcétera, etcétera. Y lo importante, decía, era la capitalización de nuevos empleos para este año. A ver, desde la perspectiva de ustedes. Bueno, yo creo que esta es una apuesta correcta. Desde la crisis financiera global anterior, la recomendación de las multilaterales para los países para salir de la crisis era la inversión pública en infraestructura, y creo que es correcto. Ahora, en el caso de El Salvador, obviamente, por todo lo que se ha analizado tantas veces, las restricciones presupuestarias para la inversión pública son muy grandes. En este momento la deuda pública tiene un saldo que se está aproximando a los 25,000 millones de dólares, y esto sin contar los desembolsos de nueva deuda, si se emiten estos 1,000 millones de los bonos Volcán y si se hacen otras emisiones a lo largo del año. O sea, ya tenemos casi los 25,000 millones. Entonces, lo ideal sería movilizar inversión privada. Pero esto entonces nos lleva a todo el tema de qué tan atractivo es el país para inversión privada. El riesgo país, como lo señalaba Ricardo, se ha triplicado entre el 1 de mayo y el momento actual. El lunes el riesgo país que teníamos, el famoso ENVI, andaba en 15.71. Sí. Lo cual quiere decir que si queremos salir a colocar bonos soberanos, tendríamos que estar pagando ya casi los 20%, 18% por ahí. Si Guatemala quisiera salir a colocar, tendría que pagar como 4 o 5%. Éramos el tercer país con el riesgo más alto en América Latina después de Venezuela y Argentina. Ahora ya estamos pegados casi a Argentina. Estamos a 1,5 puntos porcentuales de alcanzar el riesgo país de Argentina. Argentina anunció hace unos días, la semana pasada, que ya estaba a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, e inmediatamente esto se ha visto en una reducción del riesgo país de Argentina, a diferencia nuestra. Entonces, insisto, la inversión, la apuesta por la inversión pública es importante por todos los efectos multiplicadores que tiene para dinamizar la actividad económica. Hay que priorizar aquellos proyectos que tienen mayor rentabilidad social, y hay que tratar de movilizar inversión privada. Tuvimos la semana pasada también el anuncio de que Walmart está evaluando retirarse de este mercado junto con Honduras y Nicaragua. Por ahí hay rumores de otras empresas que también están pensando retirarse, en un momento en que necesitamos flujos de capital privado, porque el capital público no es suficiente, ¿verdad?, para llevar a cabo todo este impulso de inversión. Ok, pero esa sospecha sería más si fuera por nuestro país, pero ¿por qué en Honduras y Guatemala también se retira? ¿Presiones gringas? No, obviamente digamos, en este caso el CEO de Walmart no te va a decir nos retiramos de ahí porque es un desastre. Problemas, sí, claro. Porque todavía no ha encontrado compradores, entonces no vas a estar diciendo, mire, este carro no sirve antes de haberlo vendido. Sí. Entonces, ellos siempre dan razones estratégicas. Okay, pero me encanta encontrarle el coloquio a la respuesta, como tú lo estás planteando. Es decir, el carro, no puedo vender un carro diciendo que está viejo o que no sirve. Exacto, entonces ellos nunca van a decir nada mal. Pero claramente cuando analizas el entorno de los tres países hay una crisis de institucionalidad gravísima. Entonces, sobre todo en la planificación estratégica de una empresa que dice, bueno, ¿cómo voy a estar de aquí a 5 a 10 años? Y entonces dice, no, esos países no ofrecen un clima de negocios apropiado. Entonces, mejor me voy a concentrar en estos otros. Entonces eso es preocupante. ¿Tiene el país el suficiente el capital para poder hablar de
de esa envergadura en inversión, en infraestructura, escuela, reparación de escuela, etcétera? Desde el punto de vista de la capacidad pública, no. Ahora, a finales del año ya vamos a tener el dato que CEPAL saca siempre de la inversión extranjera directa. Eso nos va a dar un termómetro. ¿Y la inversión local en términos de los propios recursos que se tienen a nivel de los recursos mismos, préstamos o cooperación, lo que sea? ¿La inversión local es privada o pública? Pública. No hay mucho espacio, a no ser a base de más deuda. Ok. Bueno, de hecho, creo que a eso hemos estado sometidos en los últimos productos de la pandemia y otros aspectos que hemos, que hemos abordado con ustedes a lo largo de esto. Ricardo, a ver, ¿cuál es tu... Fíjate que, yo completamente de acuerdo con lo que ha señalado Carlos, ¿verdad? Es decir, en este contexto lo adecuado es aumentar la inversión, porque sobre todo ya las proyecciones de crecimiento económico para este año muestran que El Salvador ya volvería a las tasas que presentaba previo a la pandemia, es decir, que volvemos a esta trampa de bajo crecimiento económico, y por lo tanto impulsarlo es importante. Yo creo que acá la gran incógnita es la capacidad que va a tener el gobierno de realmente poder ejecutar el 100% de esos recursos. En 2021, por ejemplo, si uno revisaba el presupuesto aprobado, también era la inversión pública más grande de toda la historia, como se suele plantear en distintos aspectos. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando se empezó a ejecutar? Pues que la mayoría de proyectos no se ejecutaron. Al 31 de diciembre, proyectos de infraestructura, de educación, de salud, la ejecución fue 0%. ¿Y por qué? Por los problemas financieros, pero también por los problemas de planificación y problemas de priorización, ¿no? Decía, bueno, si se utilizaron 225 millones para el Bitcoin que no estaban en el presupuesto, eso implicó dejar otros proyectos sin recursos. Para este año, si uno revisa el proyecto de presupuesto, efectivamente están asignados estos elementos que se han señalado para temas de pasos a desniveles, para la construcción del hospital, etcétera. Pero realmente se podrán obtener todos los recursos para echarlos a andar. Es ahí donde está la incógnita, porque el gobierno salvadoreño ha venido arrastrando desde hace varios años problemas de liquidez. Si uno revisa los niveles de LETES y CETES, que son deuda de corto plazo, no, como yo digo, que es como la tarjeta de crédito, en buen salvadoreño, prácticamente en 2021, esas tarjetas de crédito se toparon a su límite. Y este año hay que pagarla. Pero adicionalmente tú este año sigues teniendo deficiencias temporales, es decir, hay meses en los cuales la recaudación no es muy buena, son los meses que se le llaman de vacas flacas, pero a partir de esto tú sí necesitas hacer pagos. Entonces la idea es que en esos meses tú emites las LETES para poder obtener esos recursos y luego pagarlos. Pero ¿qué hemos observado, por ejemplo, en enero de este año? Que el gobierno no ha logrado obtener todos los recursos que ha colocado en temas de LETES y CETES en la bolsa de valores, y esto te demuestra que el riesgo del país es más grande, y a partir de ahí es donde la situación se puede ver mucho más complicada conforme vayan pasando los meses. Para mí, este 2022 es un año clave para El Salvador, porque vamos a ver, por un lado, si el gobierno, frente al contexto que se tiene, especialmente del acceso a financiamiento, va a ser capaz de ceder, porque, por ejemplo, yo no descartaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando el gobierno ceda. Ya tenemos un par de elementos en la mesa, ¿no? El tema del Bitcoin, pero también el tema de la institucionalidad democrática. Hay preocupaciones serias sobre los retrocesos que se están teniendo en el acceso a la información pública. Ayer, por ejemplo, estuvo a punto de aprobarse una legalización de la opacidad, y estos elementos, lejos de ayudarle al país, realmente hace que se retroceda. Y luego ver si efectivamente con los bonos Bitcoin el gobierno va a tener la capacidad de encontrar el financiamiento, porque si ese escenario se activara, le va a poder decir al Fondo Monetario Internacional, a los demás organismos, no lo necesitamos. ¿Pudo haber influido? Pero si ese escenario falla, la preocupación va a ser para toda la población. Ricardo, ¿pudo haber influido, crees tú, digamos, este escenario previo de negociaciones o de pláticas con el fondo, el hecho del retiro de las reformas que se tenían, por cierto, el día de ayer ya aprobadas en comisión, luego fueron sacadas de la sesión plenaria relacionadas con información, reformas para ocultar gastos de funcionarios, etcétera?
Mira, no sé si exactamente el Fondo Monetario, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero estoy seguro pero si que son condiciones que pone para que haya transparencia y que haya mejor claridad en el uso de esos fondos, creo que cualquiera podría creer que sí, ¿no? Por eso decía que creo que la comunidad internacional, que al final de cuentas son quienes votan en el directorio del Fondo Monetario Internacional, seguro que hicieron llegar sus mensajes de preocupación al gobierno. Porque, Ernesto, esto es una situación, ¿no? Como imaginémonos que yo estoy buscando que alguien me ayude. Pero resulta que las cosas que me han dicho que les preocupan de mí, lejos de modificarlas, estoy haciendo acciones para que se preocupen más y por lo tanto va a ser muy difícil que le presten los recursos que necesita el gobierno mientras no cambie todas las prácticas de debilitamiento institucional, pero este tipo de decisiones económicas que no tienen a la base elementos técnicos, porque yo soy seguro que el Fondo Monetario Internacional les pidió, miren cuáles son los estudios técnicos, por ejemplo, del tema del Bitcoin, y la respuesta seguramente fue, no los tenemos. Miren, voy a hacer un poco el giro, porque alguien pregunta acá, Ernesto, es muy interesante escuchar la opinión de tus economistas. Sin embargo, no olvidemos que uno de los puntos medulares que tienen que ver con las finanzas del Estado y sobre todo con el estado de la salud de los salvadoreños en materia de previsión social es el tema de las pensiones, que todavía no se conoce cuál es el rumbo y a dónde va a aterrizar este tema. Esto es un punto muy elemental que no puede soslayarse, dice acá, en términos de un análisis como el que están haciendo. Carlos. Sí, definitivamente el tema de las pensiones es una bomba de tiempo. Y yo creo que el hecho de que el presidente prometió en su discurso el 15 de septiembre que en 30 días iba a estar una propuesta, y normalmente cuando él dice vamos a hacer tal cosa, se hace dentro del tiempo, y por primera vez creo ha dicho no, necesitamos más tiempo. Creo que demuestra la dificultad del tema. La deuda de pensiones en este momento, de la deuda pública total, que anda en 85% del PIB, son más de 20 puntos. 20 puntos de los 85, o sea, la cuarta parte de la deuda pública es deuda de pensiones. Y creciendo anualmente a razón de $1,5 millones diarios, incluyendo fines de semana, feriados. Ahí está creciendo la deuda de pensiones. Entonces, desde el punto de vista fiscal le pone una presión enorme y desde el punto de vista social hay un reclamo generalizado de la población, sobre todo la población próxima a pensionarse, de que las pensiones no alcanzan para una vida decorosa. Este día, a raíz de todo este tema de querer sacar un anticipo del 25%, uno de los matutinos muestra una gran cola de personas que están también queriendo sacar su dinero, ¿verdad? A ver, Ricardo, sobre ese punto, perdón. Sí, mira, yo creo que el gobierno solito se metió en una encrucijada porque empezó a ofrecer primero diciendo cuándo iba a mandar la reforma y luego a los sindicatos, por ejemplo, se comprometió de que con una reforma les iba a asegurar una tasa de reemplazo del 70%. Esto significa que quienes se jubilaran iban a tener seguros el 70% del salario que tenían. Y así como está el sistema, eso es incompatible, o sea, no se puede, ¿verdad? No se puede, y aquí al final es un tema financiero, no es un tema de deseo, sino quién va a pagar ese incremento. Claro. Y para mí entonces... Todos quisiéramos tener el 100% de la pensión, ¿verdad? Sí, y cuando el gobierno hace este anuncio, no tenía los estudios técnicos. Ahorita que creo que ya empezó a tener información, se ha dado cuenta que, por ejemplo, nacionalizar el sistema de pensiones no le va a resolver los problemas de caja, sino que al contrario, le puede incrementar presión. Y el problema es que ya se comprometió a tener esa tasa de reemplazo del 70%, y significa que si presenta algo diferente, va a quedar mal. Y eso nuevamente refleja, Ernesto, la importancia de este tipo de decisiones realmente se hagan, por supuesto que son decisiones políticas, pero con respaldo técnico, porque de lo contrario las soluciones pueden ser más graves que la enfermedad. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero este año para mí, Ernesto, el tema financiero del gobierno es uno de los temas más importantes del año. Bueno, tú mencionabas también de que es decisivo para conocer en concreto realmente los alcances que ha tenido lo que ha sido prácticamente estos 2 años de gobierno, y sobre todo también porque
debe de haber concreciones en proyectos estratégicos que le permitan una estabilidad, no solo en términos económicos o macro o micro, como lo hemos estado hablando hoy en día, sino que también en cuanto a la estabilidad misma del poder adquisitivo de los salvadoreños, ¿no? Generación de empleo y otros elementos que son indispensables. No digamos el caso de las pensiones, que es un tema obviamente muy sensible en la población. El tiempo se me fue, Carlos, y no sé, una reflexión final de los puntos que hemos abordado esta mañana. Bueno, obviamente tenemos retos muy fuertes como país y yo creo que es imperativo para lograr remontar esto, superar el clima de crispación y de polarización que tenemos, ¿verdad? Que es el mismo que había antes, solo que antes era FMLN Arena, ahora es Nuevas Ideas opositores. Entonces eso hay que superarlo, porque si no enfrentamos esto como país, con visión nacional, con visión de largo plazo, este tsunami nos va a llevar de encuentro a todos, ¿verdad? Ok. Ricardo, tu reflexión. Sí, mira, yo creo que es importante señalar que efectivamente El Salvador está en una situación sumamente complicada, pero técnicamente es posible salir de eso, ¿no? Aquí lo que se requiere son decisiones políticas importantes, y donde lo que debe de primar es el beneficio de la población y no de unos pocos. Y creo que la ciudadanía tiene que exigir que esas decisiones realmente le beneficien a ellos. Ok. Les quiero agradecer el que nos hayan permitido contar con el tiempo de ustedes para poder examinar desde la perspectiva pues técnica bastante expedita este tema relacionado con el estado de la salud de la economía del país, y por supuesto también estos aspectos puntuales que tienen que ver con el informe del Fondo Monetario y estas proyecciones de inversión millonarias que se plantean desde el Ejecutivo para el presente año. Así es que muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco como siempre. Gracias, Carlito, también. Gracias. Espero más adelante, como siempre, contar con el apoyo de ustedes para el análisis de este tema. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer con dirigentes del partido Gana qué está pasando alrededor de esta deserción que están experimentando algunos digamos, miembros de los partidos, incluyendo también de Gana, que se conoció recientemente, para poder ingresar al nuevo movimiento o partido en formación Fuerza Solidaria. ¿Qué hay detrás de todo Alguien decía ayer en el programa de debate político con este servidor en radio, esto es como una especie de canibalismo político el que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar de eso precisamente con nuestros invitados, Guillermo Gallegos, y por supuesto también estará con nosotros el diputado Juan Carlos Mendoza. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con ellos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestra programación. Vamos de inmediato a darle la más cordial bienvenida al diputado Guillermo Gallegos, tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido Gana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Al contrario, el agradecido soy yo. Y pues un gusto poder compartir contigo y con los televidentes. Así es también. Saludo al jefe de fracción del partido Gana, diputado Juan Carlos Mendoza. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. También para mí es un gusto, un honor compartir también con Guillermo. Bueno, a raíz de toda esta, digamos, información, noticia que se conoce de la deserción o la renuncia que están experimentando alcaldes y exalcaldes, concejales de los partidos tradicionales, incluyendo también el de ustedes. El día de ayer, por cierto, hacía mención que en el programa del debate político semanal hablábamos con nuestros panelistas y ellos hacían la referencia de que tras de todo esto lo que se está viviendo hoy en día es como una especie de canibalismo político. Ustedes han salido al paso para hablar precisamente de que detrás de todo esto lo que está pasando es que se está queriendo amenazar, presionar a exfuncionarios o funcionarios para que de alguna manera abandonen sus partidos y puedan incorporarse a este nuevo movimiento o partido en formación conocido como Fuerza Solidaria. Cuéntanos un poquito para entender mejor la postura de ustedes con relación a esto. Bueno, lo que existe realmente es un intento de querer sorprender, y de hecho han sorprendido a algunas personas vendiéndole la creación de este partido apoyado y respaldado por el presidente Bukele y el gobierno. La mejor explicación que pueden tener estas personas que han sido engañadas es que ayer el presidente Castro
de la Asamblea Legislativa, pues desmintió totalmente. Dijo: ni el presidente Nayib Bukele, ni el presidente Ernesto Castro, en este caso soy yo, decía, ni el presidente de Nuevas Ideas, estamos patrocinando ni apoyando ningún partido político. Entonces, la idea es, quizás lo no bueno de este movimiento, ellos tienen todo el derecho a hacerlo, pero lo repudiable es que estén engañando a la gente. Al final del día, los que van a salir van a ser mal ellos cuando no puedan cumplir todos los ofrecimientos que han puesto para poder invitar a personas. Y lo sé de buena fuente, y lo voy a decir con nombre y apellido: el señor Colombo Carballo, exalcalde de Lolotique de Gana, se comunicó con otros miembros de Gana del departamento de San Miguel, es el que aparece de camisa rosada y lentes oscuros, diciéndoles pues que lo habían llegado a visitar, que iban de parte de Herbert Saca. Yo tengo las personas que así nos han dicho, y que les estaban ofreciendo pues una cantidad de dinero, proyectos, y que iba a haber muchas condiciones económicas. Y les dicen, quizás lo más grave al final, es que este es el partido del presidente Nayib Bukele, cosa que es mentira. Todo el mundo sabemos que el partido del presidente es Nuevas Ideas. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ellos pueden continuar. En el caso de la formación del partido político, sí, Rigoberto Soto, que es el presidente, entiendo, va como presidente. Aparentemente es el presidente, pero es alguien pues que en el partido pasaba irrelevantemente. Es decir, nosotros hemos ido a Usulután y están muy molestos. Él ya no pertenece al partido. No, ya no. Están muy molestos las bases de Usulután porque prácticamente lo fuimos a desenmascarar, donde él nunca les apoyó ni les respaldó. De hecho, toda la estructura de Usulután sigue con nosotros. Y el resto sí en algún momento estuvieron en Gana, pero en la última campaña, en la presidencial, no apoyaron al presidente Bukele ni apoyaron a Gana, sino que siguieron apoyando a Arena, donde habían estado anteriormente. A ver, don Juan Carlos, porque también sobre la base, digamos, de la nueva, conformación de estos partidos, Fuerza Solidaria, está precisamente figuras como ya lo dijeron, ¿verdad? Y también de otros que han estado en otros partidos, ¿verdad? Por ejemplo, el partido Arena, ¿no? Sí, bueno, hemos el exdiputado Magaña, Arturo Magaña, sí, por ejemplo. Bueno, hemos podido observar que pues, se están conformando como partidos, tienen el interés y bueno, tienen que recoger firmas. Lo que nos llamó mucho la atención es que el día que se presentan a los medios de comunicación, estuvimos viendo ahí todos los comentarios y bueno, de 100 uno pudo haber sido positivo. Yo creo que la gente les conoce desde hace mucho tiempo, han estado muchos de ellos en el ambiente político en diferentes funciones. Viendo el tema, Ernesto dice pugna en Gana, y honestamente, siendo honestos, pues en lo personal yo no visualizo una pugna, porque hay personas que tal vez están con este grupo, pero que ya no estaban dentro del partido Gana, o sea, desde antes de esta última elección. Muchos ¿No representa un peligro para ustedes, pues, en términos de, digamos, volver más frágil la estructura territorial? Es que precisamente a eso me refiero. Vaya, voy a poner un ejemplo. Ahí hay un amigo, Jesús Grande. Es un líder, buen líder de un departamento, pero él ya no estaba en Gana, estaba en el PCN. Él apoyó, trabajó. O sea, tal vez podría afectar la estructura del PCN. Abilio Mengíbar estaba en Arena. Abilio estaba en Arena. Entonces, significa que son figuras que ya no estaban. Que ya no estaban en Gana. Rigo no significa nada porque ni en su departamento como Gana lo querían. Y eso lo hemos podido constatar. La gente está muy molesta. Es decir, realmente no significa una situación complicada para Gana, pero bueno, nos sentimos tranquilos, sí, ¿verdad? sí. Okay. O sea, en ese sentido no queremos menospreciar a nadie, ni mucho menos la posibilidad de un nuevo partido político, porque como lo dice Guillermo, pues
todos tienen... Claro, el país es democrático. A ver, veamos un poco. Decía Ernesto Castro cuando dijo él, y tomaron distancia como Partido Nuevas Ideas, y dijo no tenemos ningún, digamos, interés de esa naturaleza, no existe ningún otro proyecto más que Nuevas Ideas. Decía, si les están prometiendo cosas como que mira, fíjate que si vos has robado yo voy a ver cómo te salvo de eso, déjenme decirles que de verdad les están viendo la cara. Y la cara de tonto. Y esa es prácticamente la dinámica, ¿verdad? ¿Sí? Decirle, mira, si ¿Y es eso? fuiste alcalde, ¿Tienen información ustedes que les están ofreciendo eso? Pues les ofrecen la picardía que tienen, ¿verdad? ¿Sí? Les ofrecen el cielo y la tierra realmente. Y quizás el engaño más grande es decir que van de parte del presidente Bukele y que es el partido del presidente Bukele. Y como vuelvo a decir, tenemos el testimonio ya de algunas personas a las cuales este señor Colombo Carballo les llamó, que estarán de acuerdo en testificar en algún momento, donde les habla de estos personajes, que son los que mandan a decir, son los que invitan, son los que les dicen en tal lugar, que ya sabe todo el mundo dónde queda ese tal lugar, donde los va a recibir. Entonces, es realmente esto. Pero volvemos a reiterar, como lo decía Juan Carlos, nosotros nos sentimos muy sólidos en Ghana, muy fuertes. Estamos trabajando a nivel nacional. Nuestros 14 directores departamentales están pues firmes en su trabajo. Y claro, como cualquier partido, estamos siempre en un proceso de reestructuración, de análisis, de trabajo. Y bueno, Ghana tiene las puertas abiertas igual para entrar como para salir. Aquel que no se siente a gusto, pues se puede ir. Lo lamentable es que lo haga como Rigoberto Soto, que la mensualidad que nosotros damos, por ejemplo, para mantener el partido o una casa sede en cada departamento, él la cobró este día a las 9 de la mañana y en la tarde estaba mandando su renuncia. Eso es ser sinvergüenza, porque eso mejor no lo hubiera cobrado y lo hubiera dejado para la gente allá de Usulután. Pero pues ahí estamos realmente, en nuestro trabajo, enfocados en nuestro trabajo tanto legislativo como municipal. Tenemos 34 alcaldes, de los cuales hasta el momento podemos decir, pues todos han manifestado el deseo de continuar y de seguir trabajando. Hay de alguna manera inquietudes en los alcaldes, sobre todo de cómo llevar obras a sus municipios, y nosotros los entendemos y comprendemos esa situación. Hemos estado gestionando con las instituciones gubernamentales para poderles apoyar y respaldar, pues como funcionarios, diputados que somos, y como dirigentes del partido, junto con Juan Carlos, que también conforma el directorio, pues estamos trabajando y tratar de darle atención a nuestras estructuras. Quisiera agregarle, Ernesto, el hecho de las palabras que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro... ¿Lo podemos escuchar? Quiero escuchar, tenemos ese audio. Bueno escucharlo. Quiero ponernos un poco en el contexto para cerrar este tema y aprovechar la presencia de ustedes para hacer una evaluación también del trabajo legislativo que tenemos. Vamos a ver, escuchamos las declaraciones. Por cierto, ayer en el marco de una conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, dio su punto de vista con relación a este tema relacionado con las renuncias de algunos políticos y, por supuesto, al paso del Partido en Formación Fuerza Solidaria. Veamos. Nosotros no estamos ni apoyando ni queriendo que se forme ningún otro proyecto político. Si hay otros proyectos políticos que se están formando, pues eso será a título personal de ellos. Y si les están prometiendo cosas como de que mira, fíjate que si vos has robado yo voy a ver cómo te salvo de eso, pues déjenme decirles de que de verdad les están viendo la cara de tontos. De verdad les están queriendo ver la cara de tontos, pues. Yo lo que creo es que las renuncias que se están dando en el partido Arena y en el partido FMLN, del partido Ghana no me he dado cuenta de ninguna renuncia hasta el día de ahora, ni del PCN, pero del partido Arena y del FMLN, pues sí, todo el pueblo salvadoreño lo ha visto, todos los días renuncian, pero yo creo de que eso es
La razón de eso es producto del debacle interno que tienen esas dos instituciones, más que de por otras razones. Si hay algún funcionario interno también que se anda queriendo aprovechar de recursos o de trabajos o de obras para querer chantajear a la gente, aquí los recursos no son de un funcionario, aquí los recursos son del pueblo salvadoreño y son de un proyecto liderado por el presidente Bukele en el órgano ejecutivo. Y es algo que se... Ok, ahí estaban esas declaraciones. Por cierto, también el día lunes en mi programa de radio, conversé con Mayra Cetino, que ella es alcaldesa también que pertenece a ustedes, de Zacacoyo, y me decía: Ernesto, por el momento no he recibido ningún ofrecimiento de otras fuerzas políticas porque tenemos mucho trabajo que hacer y estamos enfocados en ello, me decía Mayra. Sí, bueno, escuchando las palabras del presidente, yo quisiera retomar algo bien importante. Él, aparte de desligarse de ese nuevo partido político, también al mismo tiempo se pudiera interpretar, o podemos ver, así lo sentimos nosotros, como un respaldo al partido Gana, ya que sinceramente pues nosotros como dirigencia no hemos recibido ninguna renuncia de ningún alcalde, de ningún funcionario. Las estructuras hemos podido platicar, hemos tenido reuniones con ellos y todos se mantienen. Sabemos también que sería ilógico, hay una ley de partidos políticos que no se puede hacer, eso sería un transfugismo. Y también hay otra situación en la cual hay que separarlas, la renuncia de todos los alcaldes de Arena y del FMLN que está pasando en este momento, no es porque se estén yendo a ese nuevo partido político, son dos cosas totalmente aparte. Y otra cosa muy importante, una situación que el hecho de ofrecerle a un exalcalde que tenga cuentas pendientes con la Corte de Cuentas y que le digan: mira, venite con nosotros y te vamos a solventar el problema. Tráfico de influencia, es delito. Es un delito y aparte es una tremenda mentira. No puede generarse, digamos, en política no hay nada escrito, en la Asamblea Legislativa pues, puede ocurrir cualquier cosa. Y en el análisis político cualquiera puede pensar: ¿será que también podría en su momento emitirse en la Asamblea Legislativa un decreto que autorice, en este caso, el transfugismo? Y esto podría ser, no sé, para bien o para mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero un comentario sobre las declaraciones del presidente Castro. Te doy la palabra si quieres cuando regresemos, porque me están pidiendo una pausa y nos ampliamos y hablamos un poco. Y quiero aprovechar también conocer las reacciones de ustedes con relación al resultado preliminar de las auditorías que, por cierto, el mismo presidente el día de ayer hacía con relación al tema de gastos en la Asamblea. Vamos a conocer la opinión de ustedes. Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Perdón, Guillermo, había quedado de darte la palabra con relación a reacciones de lo que había dicho el presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, no, yo solo quería comentar que son bien contundentes las palabras del presidente Ernesto Castro. Además es una voz calificada que puede decir lo que ha mencionado, y que también dice pues que nadie puede estar ofreciendo recursos a título propio si algún funcionario o persona X le está haciendo, que esos recursos solo pueden ser administrados pues a través del presidente. Y bueno, yo he tenido pláticas con el presidente también y me dice: yo no estoy patrocinando ni organizando la creación de partidos políticos. Y como yo vuelvo a decir, y esto es importante para finalizar esto, no importa que quieran hacer los partidos políticos que quieran. Lo malo es que engañen a la gente vistiéndose de que son un partido que el presidente Bukele está patrocinando o está promocionando. El día que él lo quiera hacer, pues lo va a decir, ya lo conocemos con él, pero no engañar a la gente, porque hay gente pues que por la necesidad, por alguna cosa, termina creyéndoles. Después vendrán las desilusiones, y eso va a ser peor para esta gente que les anda mintiendo. Y a propósito de esa comunicación con el presidente, ¿se siente cómodo, está comprometido él con el partido de ustedes, bueno, siendo el partido que lo llevó al poder? Yo te puedo decir que sí, realmente sí, la comunicación con nosotros es constante, permanente, conversamos,
Y él me dice, yo no entiendo por qué están haciendo esto, por qué dicen esto, me dice. Y bueno, los alcaldes de Ghana, hemos tenido una reunión hace algunos días con personas pues que también nos acompañaban. Y claro, nosotros como aliados, como partido que apoyamos al presidente, pues tenemos comunicación con él. Ok, solo para cerrar ya el ciclo, pero sí se está viviendo un canibalismo político, si lo creemos. Pues yo no sé porque la verdad este partido Fuerza Solidaria no creo que sea un partido que esté impactando en este momento. Están tratando de sorprender. Bueno, y el mal presentado de Arturo Magaña, por decirlo de esta manera, una persona que en el país no tiene mucha simpatía, sale a la cabeza de este grupo. Siento que eso no le abonó mucho en su primer paso a este nuevo partido, pero yo parto que el que se sienta a gusto pues se va a quedar donde sea que sea, y el que no pues los va a seguir con un engaño que les están haciendo. Don Juan Carlos, el día de ayer, en ese contexto de la declaración del presidente del Congreso, dio a conocer un informe, el resultado preliminar, digamos, de una auditoría legislativa, donde deja que ver muchos aspectos que tienen que ver con el gasto de las administraciones que se ha tenido, o el uso de dinero público en las actividades, en las administraciones pasadas. ¿Cuál es la reacción de ustedes con respecto a esto? Digo, porque han estado también presentes en esas administraciones. Sí. Bueno, yo creo que el hecho de ese informe que nos daba el presidente Ernesto Castro es el resultado de las auditorías, las cuales han podido dejar ver una mala administración que tuvo el FMLN en la Asamblea Legislativa. Y eso, pues, hasta cierto punto no sería de extrañar, porque lo mismo se ha podido observar en el Ejecutivo cuando lo tuvieron ellos. Lamentable porque fue un partido, lo puedo decir fue porque prácticamente la cantidad de diputados que tienen, pudiéramos decirlo de esa manera, que tuvo ideales, que lucharon tanto, y después de tanto tiempo, cuando el momento que llegaron, creo que no hicieron lo mejor que debían hacer, sino que se acomodaron al sistema de administración que les heredó el partido Arena. Entonces, en ese sentido, creo que el partido FMLN, pues, en términos generales, hizo una mala administración de nuestro país. Entonces, ¿Ghana no conocía de todo lo que él dijo como partido? Recordemos que ese también es una junta directiva, y él, como presidente, pues tenía algunas facultades. Memo. Bueno, sí, como junta directiva en esta legislatura, nosotros autorizamos 3 tipos de auditoría: una financiera, la otra es una de gestión, y la otra tiene que ver pues una auditoría a lo que es nuestro reglamento interno para ver si está adecuado. Se han dado ya unos primeros resultados, los cuales han sido anunciados por el presidente Ernesto Castro. Se dará un aviso a la Fiscalía General de la República. Parece que hay en estos momentos hallazgos que dan para poder poner el aviso, y será pues la Fiscalía. Pero, ya lo decía el presidente, hay cosas ahí que como que no cuadran. Y podrán preguntarse ustedes, bueno, pero usted fue presidente, en mi caso, sí. Yo tomé decisiones en mi momento que creo que fueron muy buenas. Fui el primer presidente que no usó el fondo circulante. Fui el primer presidente que decidió que todas las compras que se hicieran en la Asamblea Legislativa fuera a través de la bolsa de productos, Volpres, algo así se llamaba. Entonces son decisiones como para poder uno tener un resguardo, ¿verdad? Ok, entonces te desligas de, digamos, de cualquier cuestionamiento que haya que por lo menos haya sugerido el día de ayer en esa conferencia de prensa, haber sido presidente del... Definitivamente sí, en mi periodo también se tiene que auditar. Pero bueno, digo esto, pero es un señalamiento directo que se hace al expresidente Sigfrido Reyes. A ver, detrás de todo esto se habla de gastos, y por esa razón él decía de que es un tema que va a ser pasado a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, para que haga las indagaciones pertinentes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo
lógico que tiene que revisarse, chequear todo, ver si tienen coincidencia los precios de los productos o servicios que han adquirido. Yo creo que es algo que hay que hacerlo, revisar. Como lo decía en mi intervención anterior, yo creo que ellos trabajaron de mala fe y por lo tanto pues yo creo que hay indicios, no solo ahí, sino que en otras instituciones, las cuales deben de ser revisadas al centavo. Ok, voy a la pausa última. Cuando regresemos, Asamblea frena reforma para ocultar reportes de ingresos de funcionarios. El proyecto de la reforma que se tenía prevista a la Ley de Acceso a la Información Pública no pasó, a última hora se sacó, había una serie de reacciones al respecto. Y vamos a conocer la opinión de ustedes con relación a esa petición del retiro del acuerdo que se hizo durante la sesión plenaria, por cierto, por parte de la diputada del Partido Nuevas Ideas, Marcela Pineda. ¿Qué pasó con ello? Vamos a hablar también acerca de la aprobación con 63 votos de la reforma al Código Procesal Penal, que incluye un capítulo relacionado con evidencias digitales y la autorización de lo que conoce como espías digitales, según él lo plantea el documento. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Ahí está, Asamblea facilita, decía, el espionaje digital a Fiscalía General. Vamos a hablar y conocer la opinión de ustedes con relación a estos y otros temas. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver cuál es la opinión que ustedes tienen con relación a esta aprobación de las reformas al Código Procesal Penal. Con 63 votos ayer se aprobó esta reforma, en la cual se habla precisamente sobre el tema con darle vigencias a evidencias digitales, así como también la autorización de los espías digitales. Bueno, yo creo que la oposición en este país y los que son enemigos públicos del gobierno y de los que apoyamos al presidente tratan de ver cosas que no son. Y particularmente en este caso a mí me sorprende mucho si hemos visto que en los últimos días, incluso en El Salvador, se han cometido diferentes delitos utilizando la tecnología. Gente que le sacaron dinero de sus cuentas bancarias, menores de edad que son engañados a través del internet para que lleguen a lugares y desgraciadamente son abusados, y extorsiones. Hoy es muy común, o ha sido muy común, que llegue alguien con un teléfono, aquí le llaman, y cuando sí, aló, es la extorsión la que está llegando. Entonces se vuelve necesario poder actualizar nuestro Código Procesal Penal, y en este caso la figura de un agente encubierto con especialidad en tecnología, autorizado por la Fiscalía, se vuelve necesario, se vuelve urgente para que pueda llegar hasta el fondo de quienes están cometiendo ese delito. Ahora, se vuelve necesario, pero también se puede volver, puede prestarse al abuso o al perseguimiento político, lo dicen algunos detractores. Bueno, los que lo dicen o lo mencionan o lo sienten como que los van a investigar es porque algo están haciendo, pero realmente el objetivo no es ese. Yo creo mucho en la profesionalidad del fiscal general de la República, que sea al final el quien va a autorizar. Creo mucho en la profesionalidad de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que son ellos los que van a ejecutar. Y deben de entender que esto no es para perseguir a ninguna persona que no cometa delitos, que sean delitos que se están cometiendo a través de la tecnología. Esto es para proteger a muchos salvadoreños que son víctimas de este tipo de delitos. Yo creo que estar pensando esto es querer llamar la atención. Aquí cualquier cosa que se quiera hacer comienza a ser señalado por los mismos que nosotros conocemos ya. Algunos periódicos digitales, algunos periódicos escritos, y comienzan a hacer una gran bulla. Tienen sus receptores en la Asamblea Legislativa, diputados de Arena, Vamos, Nuestro Tiempo, y algunos del FMLN que le dan también le dan segunda en la Asamblea. Pero esto realmente no es así. Es decir, es algo necesario
Llegó incluso la representante de la Organización de los Estados Unidos y dijo que era importante poder adecuar. En todas partes del mundo hoy en día existe este tipo de procedimientos a través de agentes encubiertos. Sí, bueno, yo considero, y hay que estar claros que estas reformas prácticamente vienen a reforzar leyes muy importantes. La ley, prácticamente una ley integral para la vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque en redes sociales se da mucho el tema de denigrar a la mujer o cualquier otra persona, no solo las mujeres. Pero las redes sociales muchos se prestan para denigrar a cualquier persona, incluyendo mujeres, incluyendo hombres, etcétera, ¿no? Correcto. Y tenemos una ley reciente también de delitos informáticos. Entonces, se viene a complementar y es precisamente para eso. Pero, como lo decía Guillermo, la oposición siempre va a sacar ese tipo de expresiones para desacreditar el trabajo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa. Yo creo que los tiempos son cambiantes, Ernesto, y hace 20 años no podíamos haber estado hablando de esto, pero hoy por hoy es necesario hacer reformas que vengan a cambiar y que se vengan a actualizar en el momento que estamos viviendo. O sea, no podemos estar con las leyes sin poderlas modificar, reformar, para estar en el momento en el que estamos viviendo. Y la era digital ha llegado y eso no se puede tener. El abuso que puede haber precisamente para ocupar esta herramienta como una especie de espionaje, ¿verdad? Y perseguimiento político. Yo considero, Ernesto, de que eso son argumentos muy politiqueros, lo podríamos decir de esa manera, porque se está haciendo un trabajo bueno que va a servir a la presente y a las futuras generaciones, y se está desmeritando algo que sí era necesario. O sea, ¿cuánto tiempo atrás hemos venido hablando que difícil es ver ese tipo de expresiones? Eso de que hay imágenes de obscenas o un tipo que hay que regularlo. O sea, la ley debe de cambiar. En todos los países del mundo, Ernesto, hay cambios, hay reformas. Las leyes no son estáticas, nacen, pero en el tiempo se van reformando. En el contexto de esta situación del día de ayer, también otro punto que había concurrido precisamente a una serie de críticas es precisamente estas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, y la cual fue retirada a última hora. Hay una pregunta que está haciendo un televidente acá y dice lo siguiente: Ernesto, si en algún momento se ha cuestionado, pregúntale, dice, sobre la reforma a la ley que blinda al gobierno de rendir cuentas, ¿eso va en línea con ser transparentes? Pregunta. Si acusan a gobiernos anteriores de corrupción, ¿no creen que debería haber coherencia y lejos de brindar herramientas para rendir cuentas y ser más transparentes, lo que están haciendo es blindar al gobierno y Estado? Pregunta. Bueno, yo no lo considero así. El presidente ha sido muy enfático en manifestar desde el primer día de su gobierno que toda aquella persona que se ve involucrada en actos de corrupción va a responder ante la justicia. Y la verdad es que nosotros también respaldamos eso que el presidente ha dicho, y lo que se hizo a la ley que él menciona, que el televidente menciona, en aquellos momentos era establecer un procedimiento, principalmente por el tema de la pandemia, que no se logró cuando pues estaba dominada por Arena y el FMLN. El día de ayer, como tú también lo decías, había una reforma a la Ley de Acceso a la Información. La presidenta de la comisión solicitó que se retirara el dictamen. El día lunes tendremos la comisión de legislación. Entiendo yo que se le quieren hacer algunos ajustes, y mientras esto no haya sido aprobado en la Asamblea, pues no deja más de ser un dictamen que ha salido de la comisión, pero que en cualquier momento pueda tener alguna modificación. Tal vez hay alguna... Pues, ¿Y cuáles fueron las razones del retiro, Memo? Pero realmente desconozco, Ernesto. Fue la presidenta que lo pidió, y vamos a estar atentos el día lunes. Si lo ha pedido, seguramente para esto es, para hacerle alguna mejora, pues
pues nosotros vamos a apoyar. ¿Y no están de alguna manera ustedes, digamos, como comprendiendo el sentir y pensar de algunos sectores que, como en consonancia a la pregunta que se hacía, si es que verdaderamente lo que se está tratando, la manera es de ocultar reportes de ingresos, digamos, de gastos públicos, que es bien importante que el país, digamos, los tenga? Guillermo. Bueno, yo no veo en la reforma ese tipo de objetivos. Okay. O de candados. ¿sí? O de candados. La información siempre va a estar ahí. Lo que tiene es un espacio de reserva por algún momento, pero como vuelvo a decir... Que siempre existió. Yo recuerdo que la ley siempre ha tenido el tema de cuando es información de reserva, cuando es información de interés de Estado, ¿verdad? Hay algunas figuras que contempla el primer proyecto. Yo recuerdo. La reserva. Que no fue en esta administración, sino que fue desde cuando se implementó, que fue la administración Funes. Desde que inició. Como vuelvo a decir, solo esperan un espacio de lo que se haga en la Asamblea Legislativa como para levantar una gran noticia, aparentemente ellos, la oposición, para hacer de esto grande y poner cosas que realmente no son el objetivo de lo que se pretende hacer, en este caso en particular en la reforma a la Ley de Acceso a la Información. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan acompañado y conocer desde luego las reacciones con relación a los temas que hemos tratado. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que viene en curso y luego pues esperamos contar como siempre con la disponibilidad del tiempo de ustedes para abordar este tema. Gracias, don Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. También un saludo a todos los que nos ven a esta hora del día. Guillermo, también muchísimas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y de verdad que muchas gracias por el espacio, porque esto nos permite hablar un poco temas de Ghana, temas de país y temas legislativos. Por supuesto, y queríamos aclarar un poco este punto, que sin duda alguna vamos a también a tratarlo con los otros actores relacionados con este partido de información conocido como Fuerza Solidaria. Muchísimas gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pues bueno, estar pendiente esta noche, esperanzados, ¿verdad? ¿Ganamos o perdemos? Vamos a ver, vamos a hacer. Con Ghana ganamos todos. Ojalá ganemos 2-0. Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Ese sí fue un buen comercial. Ajá, y entonces, con Ghana ganamos todos, ¿qué? Ganamos 2-0 hoy. Ganamos 2-0. Primero Dios. Apoyo la idea de... Ganamos 2-0. Ganamos, pero el marcador no sé, pero ganamos. Pero ganamos. Bueno, estuvo bueno ese comercial. Nuestro apoyo para la selección. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.